ver la definición de la función de entropía. Y es importante, lo voy a poner aquí. Entonces, el ciclo de Carnot, eso es importante, una de las cosas que se obtiene del ciclo de Carnot, que lo habíamos visto anteriormente. Aquí está la parte del ciclo de, bueno, el ejemplo del ciclo de Carnot, pero del ciclo de Carnot, ciclo de Carnot, se puede verificar, se puede checar que delta U del ciclo es igual a cero. ¿Por qué? Porque es una función de estado. Pero esto no es el caso del trabajo efectuado y el cambio de calor, porque no son funciones de estado. Entonces, esto, ya que la energía interna es una función de estado, no Q y W, es que son funciones de trayectoria. Entonces, aquí lo que nos dice este chunk es que viendo la relación Q2 entre T2 más Q1 entre T1 es igual a, ya de las ecuaciones que habíamos visto anteriormente, Q es igual a RT logaritmo de B2 entre B1. Entonces aquí ya nada más sería esto. Aquí esto sería RT2 logaritmo de B2 menos entre B1 entre T2 menos RT1 logaritmo de B2 entre B1. Entonces esto pues se va a cancelar T1 con T1, T2 con T2 y esto quedaría como R logaritmo de B2 entre B1 menos R logaritmo de B2 entre B1 y esto es igual a cero. Entonces Q2 entre T2 más Q1 entre T1 son iguales a cero. Entonces, en una forma generalizada, de hecho, en el caso de una máquina térmica que efectúa un proceso cíclico formado por cualquier cantidad de pasos, sucede esto, varios pasos. Se tiene esto, la sumatoria desde igual a 1 hasta n, componentes de Q y entre T es igual a C, igual a 0. Sugiere que hay una función de estado, que es la entropía. Por lo tanto, delta S es igual a Q reversible entre D, que luego yo lo manejo como delta, ¿no? O sea, era lo que les decía sin integrar. Delta Q reversible. Para un proceso, bueno, aquí está. ¿Quién es esta? Y no es la misma de, ¿por qué? Porque el calor es una función de trayectoria. Esta es una función inexacta. Esta es una función exacta. ¿Sí? Entonces, ya tenemos que para un proceso cíclico, proceso cíclico, es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, de Q y entre T y es igual a la sumatoria de delta es igual a cero. Este es el cambio de entropía en el yésimo paso. El cambio de entropía en el ciclo es igual a cero porque es una función de estado. Entonces aquí también la entropía es una función de estado. ¿Quiere decir eso? Pues que nada más depende del estado inicial y el estado final. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vemos la segunda ley de la termodinámica. Dice, hasta ahora nuestra descripción de los cambios de la entropía se ha enfocado en el sistema. Para comprender bien la entropía también se debe examinar lo que sucede a los alrededores. Entonces aquí nos hemos enfocado al sistema, pero también nos tenemos que fijar en los alrededores. Se puede concebir como un depósito esto, como un depósito infinitamente grande, infinitamente grande, porque su tamaño y cantidad de materia, por su tamaño y cantidad de materia. Y por consiguiente, el intercambio de calor y del trabajo entre un sistema y sus alrededores altera
las propiedades de los alrededores solo en una cantidad infinitesimal. Entonces, independientemente de que sea un proceso reversible o irreversible, independientemente, sea un proceso reversible, y lo manejamos como ref, o irreversible, irref, ¿sí? Se puede proponer que el cambio de calor en los alrededores es lo que tenemos aquí. dq alrededores reversibles igual a dq alrededores irreversible igual a dq. ¿Sí? Se tiene que ds de los alrededores es igual a dq alrededores entre t alrededores. Eso también lo podemos dejar como, les digo, esta delta q alrededores es igual a t alrededores de s de alrededores, ¿no? Es equivalente a decir esta. Es de la misma ecuación, nada más que se despeja. A ver, entonces aquí tenemos esta ecuación en un proceso finito. Es esta ecuación. Es esta ecuación que se puede estudiar en el laboratorio. Entonces, ahora, además tenemos que Q del sistema para una expansión isotérmica irreversible, que se le hemos visto, Q del sistema es igual N RT del sistema por el logaritmo de B2 entre B1. Este es el calor que absorbe, calor solo de los alrededores que absorbe de los alrededores durante un proceso reversible. Y lo ponen. Ya lo he puesto anteriormente, ¿no? Es una expansión isotérmica irreversible. A ver, delta S, así. Entonces, tal igual lo voy a subir así. Entonces, aquí, cuando el sistema está en equilibrio térmico con los alrededores, donde el equilibrio térmico, ¿qué es lo que se tiene? Pues que T del sistema es igual a T de los alrededores, igual a la temperatura, ¿sí? Y se tiene que Q de los alrededores es igual a menos NR3, NRT, perdón, NR, menos NRT por el logaritmo de B2 entre B1. Y delta S alrededores es igual a, bueno, esa es la que tenemos aquí, ¿no? Y luego voy a escribir Q alrededores entre T. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tenemos es delta S del universo es igual a delta S del sistema más delta S de los alrededores. Sustituimos las expresiones del sistema, Q del sistema entre T más Q alrededores entre T. Delta S del universo es igual a NRT logaritmo de B2 entre B1 entre T más menos NRT. También aquí se cancela esta y queda pues lo mismo, ¿no? Esto es NR logaritmo de B2 entre B1 menos NR logaritmo de B2 entre B1 y estas se cancelan. Entonces, delta S del universo, que eso es lo que tenemos aquí, delta S del universo es igual a cero. Para un proceso reversible y cuando estamos en equilibrio, ¿no? Si ahora considerando una expansión irreversible, considerando expansión
irreversible es la que considera las pérdidas por fricción y cuestiones de ese tipo. Dice, en el caso extremo se puede suponer que el gas se expande contra el vacío. De nuevo, el cambio de delta S del sistema se tiene que delta S del sistema es igual a NR logaritmo de B2 entre B1, porque S es una función de estado, es la misma expresión que habíamos visto anteriormente. Sin embargo, como en el proceso no se hace trabajo, no se intercambia calor entre el sistema y los alrededores, entonces aquí U alrededores es igual a cero, y esto implica que delta S de los alrededores sea igual a cero, y si esto es igual a cero, pues ya nada más delta S del universo es igual a delta S del sistema, que va a ser NR, ya se canceló las temperaturas, NR logaritmo de B2 entre B1 y va a ser esto mayor a cero. Este caso engloba esta ecuación que tengo aquí, poner con verde que esta ecuación es importante. Delta S del universo es igual a delta S del sistema más delta S de los alrededores. Tiene que ser mayor o igual a cero. Mayor es irreversible. O sea, si es mayor a cero, es irreversible. Y si es igual a cero, aquí lo manejan como reversible o en el equilibrio reversible. O estamos en el equilibrio. Son los dos casos. Y el otro caso, pues que sería menor a cero, no se lleva a cabo espontáneamente. Espontáneamente, ¿no? Entonces, es importante considerarlo y porque eso es a partir de las ecuaciones que ya hemos visto anteriormente. Bueno, entonces, la ecuación anterior es el enunciado matemático de la segunda ley de la termodinámica. Esta es la segunda ley de la termodinámica. En palabras, esta ley se puede enunciar como la entropía de un sistema aislado. Voy a poner aquí, la voy a escribir. Ahí está el enunciado, dice, la entropía de un sistema aislado aumenta en un proceso irreversible y permanece sin cambio en un proceso reversible, o sea, sin cambio. Nunca puede disminuir, que es lo que les puse aquí en la tercera opción. ¿Sí? Así, si delta S del sistema o delta S de alrededores pueden ser cantidades negativas, o sea, esta o esta pueden ser cantidades negativas en determinado proceso, pero la suma de ellos nunca pueden ser menor a cero, que puede. Entonces el proceso no se va a llevar a cabo espontáneamente, para que lo tengamos en cuenta. Ahora vamos a verla con la aplicación. Dice, ejemplo 5.4, es 0.5 mol de un gas ideal a 20 grados centígrados. Se expande isotérmicamente contra 2 atmósferas de presión constante desde 1 litro hasta 5 litros. Calcule los valores de delta S del sistema, delta S de los alrededores y delta S del universo. ¿Sí? Entonces, ahora primero se calcula delta S, voy a poner aquí solución, que tiene que el delta S del sistema es igual, como el proceso isotérmico y delta del sistema es igual, sea el proceso reversible y irreversible, de acuerdo con delta S del sistema es igual a NR logaritmo de B2 entre B1. Entonces, sustituyendo valores, tenemos 0.5 mol por 8.314 joules sobre mol Kelvin por el logaritmo de B2, será 5 litros entre 1 litro. A ver el análisis dimensional, este se cancela con este, el litro con litro. Y entonces aquí tenemos que el delta S del sistema es igual a ¿cuánto? Ahí está el valor, 6.69 joules sobre Kelvin. Ahora, para calcular delta S de los alrededores, primero se determina el trabajo, lo vamos a determinar el trabajo.
es igual a menos el trabajo efectuado en la expansión irreversible, que es menos P por delta V, esto es igual a menos 2 atmósferas por 5 litros menos 1 litro. Luego aquí el factor de conversión, 1 litro de atmósfera, 101.3 joules. Entonces aquí tenemos W es igual a ¿cuánto? Bueno, pues ahí está. Esto es lo que va a estar, por así decirlo, en energía los alrededores recibiendo. Ahora, de la primera ley, ya que T es constante, esto implica que delta U es igual a cero. Y sabemos que delta U es igual a Q más W. Entonces esto, si esto es igual a cero, Q es igual a menos W. ¿Sí? Entonces esto va a ser Q es igual a esto menos W. Sería aquí más 810.4 joules. Entonces, el calor que pierden los alrededores debe ser, es el calor que pierde el gas, pero, o lo que, de energía, pero lo que está perdiendo en sí, o ganándolos, el alrededor va a ser de signo negativo. Entonces, Q alrededores es igual a menos 810.4 joules. Cambia de signo. Lo que gana uno lo pierde el otro. ¿Sí? Lo que gana el sistema lo va a perder los alrededores. Por ejemplo, si estamos calentando agua, pues lo vamos a sacar la energía de los alrededores para calentar el sistema que sería el agua. ¿Sí? Bueno, entonces, para el cambio de delta S de los alrededores es igual a Q de los alrededores entre la temperatura, que sería igual a menos 810.4 joules sobre la temperatura, que es de 293 Kelvin. Y esto da que delta S de los alrededores es igual a ¿cuánto? Este cabe mencionar que es menos, está siendo negativo porque es una expansión, esto nos referimos al sistema y va a ganar, pero lo que gana el sistema lo va a perder los alrededores, por eso es signo negativo, nada más para tenerlo en cuenta. Ahora, entonces, ya tenemos delta C del sistema, delta C de los alrededores, al igual lo voy a poner aquí, que eso es lo importante, y este. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya, delta S del universo es igual a delta S del sistema más delta S de los alrededores. Esto es igual a 6.69 menos 2.8 joules sobre Kelvin. Tienen las mismas unidades. Y esto lo vale. Ahí está, que es 3.89 joules sobre Kelvin, que es mayor a cero. Y entonces, el proceso es un proceso espontáneo. Esto implica que el proceso sea espontáneo, que es lo que se esperaba porque la presión inicial del sistema se va a expandir de 1 hasta 2 litros y cuestiones tipo contra 2, ¿sale? Entonces, para eso nos sirve la segunda ley de la termodinámica, para saber si el proceso es espontáneo o no es espontáneo. ¿Sí? Bueno, entonces voy a continuar. Ahora, vamos a ver cambios de entropía debido a mezclado de gases ideales. Se considerarán dos gases ideales. Tenemos aquí un gas ideal y otro gas ideal, que están separados mediante una división, que es como la que está aquí. Cuando se quita la división, los gases se mezclan de forma espontánea, quitando esta pared, y la entropía del sistema aumenta. Y también es lo que les iba a decir, delta S, la entropía está relacionada con el desorden. Entonces, nunca, todo tiende al desorden. Bueno, la entropía está relacionada con el desorden, más bien dicho. Todo tiende al equilibrio, más bien. Bueno, para calcular delta S del mezclado, se puede considerar el proceso como dos expansiones isotérmicas en gases separados. Entonces, aquí lo que tenemos
es el gasa, para el gasa, delta S es igual de la misma ecuación que habíamos visto anteriormente. eh, el logaritmo de A más B entre BA, gas B. Lo voy a poner así como que por separado para que se distinga esto. Y luego acá el gas B. Delta S de B es igual a NB por R logaritmo de A más BB. Y delta S de mezclado, que tenemos acá, pues lo voy a poner así. Lo voy a poner aquí, que este sería el de acá. Delta S de A más delta S de B es igual a esto, ¿sí? A la sumatoria. Entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues Na es igual a, como el volumen del gas ideal, volumen es proporcional al número de moles. ¿Esto qué nos dice? Pues la ley de Avogadro. Avogadro. Entonces podemos dejarla también en términos de número de moles. Na en más Nb entre Na para el delta S de mezclado. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues utilizamos las leyes de los exponentes, los intercambiamos. O sea, es lo mismo logaritmo de A entre B, que es igual a menos logaritmo de B entre A. Es equivalente, ¿eh? Entonces aquí lo que estoy haciendo, lo que se está haciendo es eso. Entonces XI es igual a NI entre N total. Voy a poner así n total, el número de moles totales, la sumatoria. Entonces, esta es la fracción. Bueno, aquí lo maneja como la fracción XA. Yo lo manejo como XA para la fracción en la fase gas, en la líquida, perdón, y la otra en la fase, la XA en la fase líquida. Pero bueno, lo voy a manejar así como está aquí en el libro de Chang. Entonces aquí tenemos que delta S de mezclado es igual a menos R eh, NA logaritmo de XA más NB logaritmo de XB, que esta es fracción mol. Fracción mol que tenemos aquí. ¿Sí? Y como se tiene X, la fracción va a ser menor a la unidad, tanto XI, o sea, XA o XB, siempre y cuando tengamos una mezcla. Esto implica que el logaritmo de X, o valor absoluto, que va a tener, pues va a ser negativo, porque el logaritmo, por ejemplo, y esto nada más aquí lo voy a hacer rápidamente, la gráfica de el logaritmo de x contra x, que sería también se las había puesto, es una línea asintótica. Entonces aquí es logaritmo de x, es mayor a cero. Aquí logaritmo de x es igual a cero, cuando esto es x igual a uno, ¿no? Y acá, logaritmo de x va a ser menor, va a tener valores negativos como resultado, ¿eh? Como resultado, para x menor a uno, ¿sí? Entonces ahí está la gráfica, tenemos las tres opciones, logaritmo de x mayor a cero, logaritmo de x igual a cero en x igual a uno, logaritmo de x menor a cero. Entonces, la fracción va a ser menor a uno, logaritmo de x va a ser menor a cero, entonces estos signos van a ser negativos, negativos, con este negativo que tenemos afuera va a ser muy positivo. Entonces, aquí lo que nos dice es que si el delta C del universo es mayor a cero para el delta mezclado de S es mayor a cero, ¿qué implica eso? Pues que espontáneamente, si quito esta pared, se quita, se elimina, espontáneamente se van a mezclar ambos gases, ¿sí? Ahora, vamos a ver la parte de cambios de eh, entropía debido a las transiciones de fase. La fusión del hielo es un cambio de fase muy conocido. Entonces aquí lo que tenemos es que 0 grado, por ejemplo, 0 grados
a 0 grados centígrados y una atmósfera, el hielo y el agua están en equilibrio. El agua líquida, ¿no? Están en equilibrio. Están en equilibrio. Bajo estas condiciones, el hielo absorbe calor reversiblemente durante el proceso de fusión. ¿De dónde lo saca? Pues de los alrededores. Entonces, delta S es igual a Q reversible entre T, y Q reversible es el igual al delta H de fusión, que es la cantidad de energía que se requiere para fundir o pasar de la fase sólida a la fase líquida. Entonces, lo que se hace es sustituir K. Entonces, delta S de fusión es igual a delta H de fusión entre la temperatura de fusión. Y esta es la ecuación. Esta ecuación es de 200, ese valor, 313, bueno, punto 15 Kelvin para el hielo, ¿no? Y por otro lado, pues, de manera similar, Q reversible es igual a delta de vaporización H, y todo partimos acá. Entonces, esto, y ya nada más llegamos y sustituimos esta. Aquí es la delta H de vaporización, y esta es la temperatura de ebullición, que es de 373.15 Kelvin, que es la temperatura de ebullición del agua. Temperatura de ebullición del H2O. Esto siempre y cuando a una atmósfera, ¿eh? Porque aquí ebulle a una menor temperatura, a 93 grados centígrados aproximadamente, que son como 7 grados Kelvin, 7 Kelvin menos. Bueno, entonces esa es una de las aplicaciones también de la ecuación. Ahora, vamos a ver este problema ya aplicado con esto. Dice, las entropías molares de fusión y evaporación del agua son 6.01 kJ sobre mol y 40 kJ sobre mol respectivamente. Calcule los cambios de entropía en la fusión y la evaporación de un mol de agua en su punto de fusión normal y su punto de ebullición normal. Entonces, tenemos las ecuaciones anteriores, que es delta de fusión, la entropía es igual a, bueno, aquí en principio sería así, delta fusión de H, porque este es específico, ¿no? Entre la temperatura de fusión, que esto es igual a 6.01 kilojoules sobre mol sobre 273 Kelvin. Entonces esto, vamos a ver los valores, delta de vaporización de la entropía específica es igual a delta de vaporización de la entalpía específica sobre la temperatura de ebullición, que es igual a 40.79 kilojoules sobre mol sobre 373 Kelvin. ¿Y esto sería igual a cuánto? Bueno, entonces ahí está. Una de las cosas importantes que hay que tomar en cuenta es que la entropía la manejamos como Joule, porque luego son pequeños valores, a diferencia de la energía interna, del calor, que luego lo podemos manejar en kilojoule. Entonces aquí están los valores del delta de fusión, 22 joules sobre mol Kelvin, y el de vaporización, de la entropía, es 109.4. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que aquí tenemos mayor desorden. ¿Por qué? Pues porque aquí está la fase de vapor, ¿no? Entonces, mayor al de fusión. Entonces aquí es un poquito menor desorden. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. A ver, comentarios. Dice, en vista de que los valores de entropía son en general mucho menores que los valores de entalpía, los expresaremos en Joule sobre Kelvin y no en kilojoules sobre Kelvin. Esa es una, ¿no? Por eso les decía.
Tanto en la fusión como en la evaporación se llega a un aumento de entropía. Este resultado puede parecer extraño porque el hielo está en equilibrio con agua a 273 Kelvin y el agua está en equilibrio con su vapor a 373 Kelvin, ¿sí? Por lo que era de esperarse que el cambio de entropía en cada caso fuera cero. Sin embargo, los cambios de entropía que hemos calculado solamente se refieren al sistema. Como el calor se absorbe reversiblemente en un proceso en equilibrio, los cambios de entropía en los alrededores, en los casos de fusión y evaporación, se determinan con menos delta H de fusión. Esto es para los alrededores. Con el signo negativo, lo que absorbe uno, lo que absorbe el sistema, lo va a perder los alrededores, más para tenerlo en cuenta. Entonces, el cambio total de entropía del universo es cero. O sea, del delta S del universo es igual a cero en cada caso. 3. Nuestro cálculo demuestra y en general es cierto que delta de vaporización de S es mayor que delta de fusión S para la misma sustancia, debido a que tanto como los sólidos como los líquidos son fases condensadas, poseen una estructura u orden considerable. En consecuencia, la transición de sólido a líquido da como resultado un aumento relativamente pequeño del desorden molecular. Por otra parte, el arreglo de las moléculas en estado gaseoso es totalmente aleatorio, por lo que el proceso de líquido a vapor se acompaña por un gran aumento de desorden. Por eso aquí está más grande el valor de la entropía, ¿no? Bueno, entonces, aquí no, como estamos hablando de equilibrio, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a retomar estos valores y cuestiones de ese tipo, pero en principio delta S del universo es igual a cero porque estamos en el equilibrio. Entonces aquí, ¿eso qué quiere decir? Pues delta S del sistema más delta S de los alrededores es igual a cero, por lo tanto delta S del sistema o de los alrededores es equivalente, es igual a menos delta S de los alrededores, que es lo que les digo. Lo que gana el sistema, o lo que pierde los alrededores, gana el sistema. Entonces hay nada para tomarlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces a ver. Bueno, entonces aquí en la tabla 5.1 dice, están los puntos de ebullición, entropía molar de vaporización y entropía molar de vaporización de varias sustancias. Entonces tenemos el bromo, el etanol, el éter dietílico, hexano, mercurio, metano y agua. La temperatura de ebullición, por ejemplo, aquí está la del agua, y la entropía, que esa también apenas la calculamos, por ejemplo, la acabamos de calcular para el caso del agua, a una atmósfera. Sí, el delta H de vaporización, como lo podemos ver, como la cantidad de energía necesaria para que ocurra el cambio de fase. Entonces, aquí el etanol, que es más volátil, pues va a tener un poquito menos, el delta H de vaporización va a presentar un valor menor, o el metano, es mucho más volátil, tiene un valor de 9.2. Ahora, un punto importante es la regla de Troughton. Troughton, y esta la voy a escribir ahorita. Esta es la regla de Troughton. Diferentes líquidos tienen aproximadamente la misma entropía molar de vaporización, que es de aproximadamente 88 joules sobre mol Kelvin. Ahora, vamos a ver cambio de entropía debido al calentamiento. Dice, cuando la temperatura de un sistema se eleva de T1 a T2, o sea, va elevación de temperatura de T1 a T2, ¿sí? Su entropía también aumenta. Aumentó el desorden a nivel molecular. Si tiene un proceso por el cual el calor pasa reversiblemente al sistema. Entonces, otra vez, partimos de esta ecuación, que esta ecuación es importante. Esta ecuación, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Integramos de ese, desde el estado 1, luego ves que lo manejan así, al estado 2, la integral, debería ser estrictamente hablando, así, reversible, entre t, del estado 1 al estado 2, que aquí en sí debería ser S1 a S2, de T1 a T2, pero así lo pone, ¿no? Hay veces que los libros lo manejan así, pero también lo pueden toparse con que tengan de 1 a 2, y no es precisamente 2 menos 1 ni nada por el estilo. Entonces de aquí, la integral de una derivada de una función se cancela
y esto es S de S1 a S2 igual a T1 a T2 del Q reversible entre T. Entonces, del lado izquierdo, lo voy a hacer más para acá y ahorita para que vean la ecuación que tenemos ahí, ¿no? Entonces aquí sería la función S2 menos S1 igual a la integral de T1 a T2 de Q reversible entre T. Entonces aquí esto lo podemos pasar del otro lado. S2 menos S1 pasa con signo positivo y tenemos esta ecuación. Esta ecuación la tenemos para determinar la entropía o el delta S. Ahora, si tenemos que, a ver, déjenme ver, si se tiene que a P constante, se tiene que el calor reversible es igual a delta DH. Esto es importante que lo sepan. Y DH de la capacidad calorífica, CP, la voy a dejar como una derivada total, es DH en DT. Entonces aquí CP DT es igual, lo hubiera puesto con DH, con otro color. Al igual aquí lo tengo. DH es igual a CP por DT. Entonces aquí lo que se hace es sustituir esta aquí, y luego esta nos vamos para la ecuación acá en Q reversible, y es lo que se hizo sustituyéndola acá. ¿Sale? Entonces, aquí esto luego como que es medio confuso, pero en sí esto lo que están haciendo es suponiendo que es constante la capacidad calorífica que no depende de la temperatura, lo sacamos de la integral y la integral aquí daría CP, lo voy a poner con negro, CP por la integral de T1 a T2 en la derivada del logaritmo de t, la integral con una derivada de la función es igual a la misma función. Entonces aquí quedaría Cp por el logaritmo de t desde t1 hasta t2. No me estoy enfocando en esto, ¿eh? Igual a Cp logaritmo, lo voy a hacer acá, logaritmo de t2 menos logaritmo de t1. Entonces esto aplicando las leyes de los logaritmos queda logaritmo de T2 entre T1 CP. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que tenemos acá, o acá, delta S es igual a S2 menos S1 es igual a CP por logaritmo de T2 entre T1. Y la específica, recordando, eso también es importante, recordando que CP específica es igual a CP entre N, y luego aquí CP es igual de espejo esta, es N por CP específica, que fue lo que se hizo acá. Esta es igual a esto. Es esto, ¿no? Ahí está. Entonces, esta expresión es para el delta S cuando un proceso acá se lleva a cabo a presión constante. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver el ejemplo 5.6, que dice que a presión constante, 200 gramos de agua se calientan de 10 grados centígrados a 20 grados centígrados. Calcule el aumento de entropía de este proceso. La capacidad calórica molar del agua de a presión constante es 75.3 joules sobre mol Kelvin. Es independiente, ¿no?, de la temperatura, aunque también puede depender, ¿eh? Pero bueno. Entonces, el peso molecular, lo voy a poner así. Peso molecular es igual a la masa entre el número de moles. Entonces, aquí el número de moles es igual a la masa entre el peso molecular. El agua, que serían 200 gramos entre 18 gramos sobre mol. Se cancelan los gramos y nos da que el número de moles es igual a ¿cuánto? Ahí está. Entonces calculamos el número de moles y luego delta S es igual a NCP, que es la ecuación que habíamos visto anteriormente. Ahora sustituimos 11.1 mol, multiplica a 75.3 joule sobre mol Kelvin
por el logaritmo, este también lo hacemos, lo tenemos que hacer en Kelvin, que sería 293 Kelvin entre 283 Kelvin, se cancela, se cancelan los moles, y delta S es igual a cuándo. Aquí, bueno, también se supone que es independiente de la temperatura, ¿no? Y el agua no se expande al calentarse, por lo tanto no se efectúa trabajo. Entonces, ¿cuánto daría este valor? Este es el valor, 29 joules sobre Kelvin. Y dice, considera el caso irreversible. Es el caso de la práctica. Entonces, bueno, aquí delta S para el caso irreversible. ¿Vale? Delta S es igual a 29 joules sobre Kelvin, sin importar que el calentamiento se haya hecho en forma reversible o irreversible, no importa, no importa, ya que la entropía es una función de estado, delta S es una función de estado y puede ser reversible o irreversible y da lo mismo. Entonces hasta aquí se quedan estos problemas, ¿sale?